Bienvenidos a este espacio de reflexión sobre la amenaza nuclear que se cierne sobre el mundo y su vínculo con los misiles intercontinentales. Sí, es un tema que nos inquieta a todos. ¿Qué aspectos crees que resaltan más de esta situación? Pues lo primero es el notable poder destructivo de estos misiles. Ya sabes, misiles como el RS-28 Sarmat de Rusia o el DF-41 de China, que tienen un alcance de más de 7.500 kilómetros y pueden impactar en cualquier parte del planeta. Esto los sitúa no solo como herramientas de disuasión, sino también como un riesgo grave para la estabilidad global. Claro, su capacidad para aniquilar ciudades enteras en cuestión de minutos es, ya sabes, alarmante. ¿No crees que el simple despliegue de estos armamentos genera una tensión constante en el escenario internacional? Exactamente, y es un perfecto ejemplo de cómo la carrera armamentista nuclear continúa. Aunque la producción ha disminuido desde la Guerra Fría, el temor mutuo persiste y cada tecnología nueva refuerza el mensaje de poder y control geopolítico. Ya veo, en cierto modo, se trata de un seguro de vida para las naciones poseedoras, pero al mismo tiempo es una amenaza latente para el resto del mundo, ¿verdad? Sí, es como tener un arma de doble filo. Por un lado se busca disuadir conflictos, pero por otro el peligro de un accidente, malentendidos o incluso la proliferación a estados no autorizados es una preocupación creciente. Y me pregunto, ¿no crees que los tratados internacionales, como el TNP, están haciendo lo suficiente? Hay quien dice que son insuficientes para contrarrestar el avance tecnológico y la modernización de estos arsenales. Exacto, y justamente es un punto político delicado. Estos acuerdos, aunque fundamentales, se ven constantemente desafiados por el interés de algunas potencias de reafirmar su hegemonía y, ya sabes, la soberanía nacional. Es decir, el equilibrio en la Sí, política de la disuasión se convierte en un juego de titanes, donde la cooperación internacional es difícil de alcanzar. me gusta la forma en que planteas esto, como un juego de titanes. Pero, ¿no consideras que, a veces, la retórica de disuasión puede, reforzar la tensión en lugar de disminuirla? Ahí tocas un punto interesante, porque sí, los misiles actúan como símbolos de poder, su mera posesión y la continua modernización de estos sistemas puede interpretarse como una escalada y eso incrementa la posibilidad de un malentendido que derive en una crisis mundial. Entonces, se podría decir que la tecnología, en este caso, se ha convertido en un arma de doble filo, un medio para la defensa, pero también un factor de inestabilidad. Exactamente. Y es crucial considerar que las decisiones precipitadas, especialmente en momentos de crisis o tensión entre potencias, podrían desencadenar un conflicto que, honestamente, sería catastrófico. Sí, y uno de los ejemplos que me viene a la mente es la competencia entre grandes potencias como Rusia y Estados Unidos. Incluso, la actual rivalidad entre China y otras naciones en la región añade otro nivel de complejidad. Totalmente, ya sabes, piénsalo. Cada país que moderniza o expande su arsenal nuclear manda un mensaje. Estoy dispuesto a usar este poder si es necesario, lo que incrementa el nerviosismo a nivel global. Pero también es cierto que, en teoría, la disuasión nuclear ha mantenido a raya grandes conflictos, ¿cierto? Existe, una especie de equilibrio basado en el miedo a una destrucción mutua. Sí, es un irónico, ¿no? La amenaza misma se convierte en la herramienta para prevenir el conflicto. Es como si el miedo compartido fortaleciera una quietud inestable, pero esa estabilidad es inherentemente Ujú. precaria. Ahora, desde mi perspectiva, me pregunto si la dependencia de este tipo de disuasión no está sacrificando la posibilidad de encontrar soluciones pacíficas. ¿No crees que se está poniendo demasiado énfasis en la intimidación en lugar de la diplomacia? Esa es una crítica muy válida. La dependencia de la amenaza nuclear y la intimidación son estrategias a corto plazo. Sin una política robusta de desarme y cooperación internacional, se está poniendo en riesgo el futuro. Es un Sí, callejón ya. sin salida que podría llevarnos a una espiral de conflictos no deseados. Es interesante también ver cómo la modernización de estos misiles
ha transformado la percepción. Ya no son simplemente reliquias de la Guerra Fría, sino herramientas altamente sofisticadas y letales que, pueden adaptarse a nuevas estrategias bélicas. Exactamente, y esa sofisticación tecnológica no solo aumenta el potencial destructivo, sino que también eleva el nivel de incertidumbre. Es como, si a un chef le das ingredientes súper potentes, la receta puede salir espectacularmente buena o totalmente desastrosa. Ja, ja, ja. Una buena analogía. Pero, volviendo al punto, me preocupa que la proliferación y el deseo de ser reconocido en la arena internacional puedan llevar a más países a buscar capacidades similares, lo que empeoraría la situación global. Sí, y ahí es donde surge la necesidad urgente de un control global más estricto. La creciente búsqueda de estos armamentos solo aumenta las tensiones y el riesgo de que algún malentendido se convierta en una tragedia a escala planetaria. Es como vivir en una cuerda floja, ¿no? Con cada nuevo misil, se siente que la seguridad global depende de un equilibrio tan frágil. Exacto, y esta es la razón por la que se habla de desarme nuclear. Un compromiso genuino hacia la paz y la cooperación internacional es fundamental para evitar que el poder destructivo de estos misiles se utilice de forma impulsiva. Pero, honestamente, veo que hay cierto escepticismo respecto a que un control global sea realmente alcanzable con las tensiones políticas actuales. ¿No lo crees? Pues sí, y ahí es donde entran en juego las críticas. Mientras existan intereses estratégicos y rivalidades arraigadas, conseguir un acuerdo auténtico para el desarme es extremadamente difícil. Es como querer unir a dos potencias históricamente enfrentadas en un solo equipo. Exacto. Ya sabes, hay demasiados egos y desconfianzas. A veces pienso que la disuasión se ha convertido en la forma más fácil de evitar el debate sobre soluciones a largo plazo. Correcto. Y esa fácil forma de pensar, aunque temporalmente efectiva, solo aplaza el conflicto. La seguridad global no debería ser cuestión de simple intimidación, sino de estrategias basadas en la cooperación y el respeto mutuo. Sin eso, el riesgo de un desastre nuclear se mantiene siempre en el horizonte. Y, para ser optimistas, ¿crees que hay alguna vía, aunque sea pequeña, para impulsar ese cambio? ¿Qué sería necesario para fomentar esa cooperación? Una pregunta difícil pero necesaria. Se necesitarían varios pasos: mayor transparencia entre las potencias, fortalecimiento de los tratados existentes y, lo más importante, un compromiso sincero con la diplomacia. Es casi como cuando tratas de mediar en un conflicto familiar, se necesita honestidad y sobre todo voluntad por parte de todos. Sí, me gusta esa analogía. Pero aun cuando se busque esa transparencia, ¿qué ocurre si alguno se siente amenazado o decide aprovechar la inestabilidad para obtener una ventaja estratégica? Pues ahí reside el gran desafío. Mientras haya países que se sientan acorralados o temerosos ante un posible ataque, usarán los misiles como garantía de su seguridad. Es un ciclo difícil de romper porque la percepción de amenaza impulsará más inversión en armamentos en lugar de en soluciones pacíficas. Exacto, y esa lógica, aunque comprensible desde su perspectiva, aumenta el riesgo de un error de cálculo y, en el peor de los casos, podría desencadenar una respuesta militar desproporcionada. Así es. Además, la modernización tecnológica de estos sistemas dificulta la detección y la interpretación precisa de las intenciones, lo que puede derivar en reacciones precipitadas. Es un escenario en el que una mala interpretación podría tener consecuencias irreversibles. Me pregunto si, en este contexto, el papel de la sociedad civil y las organizaciones internacionales podría ser decisivo para presionar a los gobiernos hacia un camino más pacífico. ¿Qué opinas? Sin duda, la presión externa y la opinión pública pueden obligar a reconsiderar políticas peligrosas, pero la influencia de estos factores es limitada comparada con los intereses estratégicos y militares de los estados. Todavía, cada pequeño empujón hacia la paz puede marcar la diferencia. Es como si tuviéramos que convencer a alguien de que, aunque la amenaza sea real, la cooperación ofrece una ruta menos oscura para el futuro.
Exactamente. Y aquí es donde la diplomacia juega un papel crítico. Sin un compromiso firme y global, la capacidad destructiva de estos misiles seguirá siendo una amenaza latente, que podría reconfigurar el destino del planeta en un instante. En definitiva, la situación actual nos invita a reflexionar seriamente sobre nuestras prioridades. La paz mundial dependerá, en última instancia, de un esfuerzo conjunto para dejar de lado las tensiones y apostar por el diálogo y el desarme. Así es, y ese es un reto que debemos enfrentar urgentemente. La seguridad global, la cooperación y sobre todo el compromiso con la diplomacia son la única forma de evitar que estos misiles, en lugar de disuasión, se transformen en los protagonistas de nuestro posible futuro catastrófico. Sin lugar a dudas, es un llamado a la acción para gobiernos y ciudadanos por igual. Nos queda esperar y trabajar para que la era del miedo deje paso a una nueva era de paz y entendimiento global. Exactamente, gracias por compartir este espacio para debatir sobre un tema tan complejo y crucial para nuestro tiempo. Mantengamos el diálogo y la esperanza viva. Sí, definitivamente. Gracias por la conversación tan enriquecedora. Seguiremos atentos a los cambios en este panorama tan delicado. Hasta la próxima.